de la esperanza. Yo tengo que agradecer a ustedes, este equipo de profesores que tomó esto. Yo no soy un universitario, soy un paisano con algunas lecturas, que alguna vez fue joven y pertenezco a una generación de gente que pensaba que cambiando las relaciones de producción y de distribución íbamos a tener en consecuencia un hombre nuevo, un hombre mejor. Y era un tiempo fragoroso, porque creíamos, teníamos fe, y creíamos que íbamos a cambiar el mundo, o poco menos, y comprometimos nuestra juventud, nuestro trabajo, nuestra seguridad. Nos jugamos el todo por el todo. No éramos mejores ni peores. Era singular el tiempo que nos tocó vivir, porque era un tiempo con esperanza de que era posible un hombre nuevo. Y éramos herederos de un racionalismo ideológico muy fuerte. Tal vez nuestro bisabuelo podía haber sido Robespierre y su tiempo, el dios razón, que había que romper con el mundo escolástico, y apareció el humus programático, ideológico, lleno de razones y con teoría. Y éramos capaces de discutir semanas un programa que después nadie le daba pelota. Pero el programa era una cosa importantísima, central. Y teníamos confianza. Y el mundo seguía andando. Pero resulta que el bicho humano es un animal con ideas. Los sapiens, tanto femeninos como masculinos, somos animales con ideas, pero también con otras cosas. Mucho más complicado. No es tan sencillo. Y no lo sabíamos porque las ciencias del comportamiento humano no habían avanzado lo suficiente. Teníamos una visión ideológica del hombre, pero no teníamos una visión científica experimental del comportamiento humano, tanto individual como socialmente. Mientras tanto, la sociedad de mercado, el capitalismo, que busca hacer negocio y que necesita rentabilidad, empujó y empujó y empujó y empujó mucho a la ciencia para multiplicar la productividad, y fue investigando mucho más en el hallazgo del comportamiento humano. Y aquí que nos encontramos con una criatura mucho más compleja, que tiene ideas, pero tiene un yo somático ahí adentro, que a veces toma decisiones, y que la parte consciente busca los argumentos racionales para justificar lo que ese yo interior
misteriosamente resolvió. Y es un bicho solidario, porque es gregario y necesita el amparo de la sociedad, pero como todo bicho, cosa viva, tiene una cuota de egoísmo, porque está programado para luchar por la vida, por su vida. Y a veces es solidario, pero también es egoísta, ¿no? Y hay que hacer cosas con la realidad. Hay que tener sueños, pero hay que bajarlos a tierra. Y nos dimos un buen porrazo histórico. Un buen porrazo histórico a cuenta de que ustedes, los jóvenes, cometan los errores de su tiempo, no los nuestros, porque si no hemos vivido inútilmente. Esta es una invitación a la esperanza, porque en definitiva hay un hecho trascendente. No hay cambio si no hay cambio cultural, y no hay a la larga. La cosa más difícil de cambiar es una cultura, pero si no cambia la cultura no cambia nada. Alguna vez fui joven y fui a dar por allá a los Monosov en la universidad, en aquella época, que estaba llena de cuartitos, con 2 camitas y un baño, de estudiantes rentados. Y nosotros íbamos de acá, de Occidente, con unas camisas nuevas que habían aparecido de nylon, Porec, que eran insoportables. Pero los rusitos no habían visto jamás esas camisas. Y estaban embobecidos. Nos querían comprar las camisas que teníamos, porque no habían cambiado la cultura y estaban ignorando cosas que nosotros teníamos, pero no se daban cuenta lo que tenían ellos, que estaban haciendo una carrera rentados, estudiando con todo pago. Sonso. El bicho humano también, ¿verdad? ¿Por qué les cuento esta anécdota? Les cuento esta anécdota para ver la importancia que tiene la percepción humana, la conducta humana. Porque no estamos trabajando con números, no estamos trabajando con barras de hierro, estamos trabajando con seres humanos. Y no hay cosa más importante que empezar por tratar de entender y querer a los seres humanos, pero no transformarlos en mitos, en dioses. Porque la vida me enseñó que somos duales. Conocí héroes, literal. Conocí en mi vida héroes que en algún momento escondían unas manzanas, en un momento de enorme pobreza. Escondían una manzana a pesar de ser formidables héroes. Puede haber de todo en la cuestión humana y con eso tenemos que lidiar. Y no desmoralizarnos, y tener el coraje, porque todo avance es en el medio de nuestras propias flaquezas, de nuestras propias debilidades. Por eso, pero también les quisiera transmitir que hay 2 tipos humanos. Y dentro de esos 2 tipos después montones de variedades.
Están los que nunca se preguntan si la vida tiene un sentido, si la vida tiene un rumbo. No se hacen esas preguntas. El mercado les tiene un destino planteado. Se van a pasar toda su vida pagando cuotas y queriendo comprar la felicidad en cuotas mensuales, permanentemente, corriendo una felicidad hipotética como el burro que corre una zanahoria, porque eso está organizado. Es la siembra que es el mercado, progresar y tener cosas nuevas y nuevas y nuevas, y que la pagás con nuevas cuentas, que tenés que trabajar para conseguir los medios y dale, y nunca alcanza. Pero están los otros, los que se hacen o sienten esta pregunta: si la vida tiene un sentido o una causa. Y ahí aparecen las variedades, los hombres de esencia, que son capaces de gastarse 20 años de vida. Se hace el misterio de una molécula. Eso es una pasión. Eso es una causa. O que tiene la pasión de un arte, de la pintura, o una pasión deportiva, o tiene una pasión. Todo lo demás tiene una importancia secundaria, pero vive el país. Y dentro de estos que tienen pasión, estamos algunos, que nuestra pasión es intentar que la sociedad en que nacimos sea un poco mejor algún día. No es una profesión. No venga a trazarme el campo. No es una profesión. Eso no es para hacer plata, porque esto no se arregla con plata. Es tener el coraje de decir gracias a la vida, tengo una causa para vivir. No se compra con plata. Es una cosa que se tiene adentro o no se tiene. Si la tenés, jugate por ella. Compromete tu vida, tu esperanza, tu sueño. Te vas a equivocar, pero vas a descubrir un tesoro adentro de ti mismo que te va a enseñar el secreto de la misantropía. Pero si no tenés esa pregunta, podrás buscar otra causa, cualquiera. La ciencia es una. La ciencia termina siempre siendo social, un valor social. Porque en el fondo, y los que son creyentes, que doy un abrazo, le está hablando a un viejo laico que piensa que la vida es la aventura de la molécula, que venimos de la nada y vamos a la nada, y que el paraíso y el infierno están acá. Y por eso la vida es hermosa, porque la vida es la aventura. Y es el único milagro, porque había 40 millones de probabilidades que naciera otro, y te tocó a ti. Pero como es algo cotidiano no le damos valor. Y no nos hacemos esta pregunta de si la vida tiene un sentido. Y si vale la pena vivir la vida al tope, atrás de una aventura, de un sueño, o vegetar transitoriamente la vida, dejando que el mercado la maneje y nos plantee ese horizonte. Esta es la disyuntiva de las almas jóvenes: elegir o no un rumbo, y eso es una decisión.
somos libres a media, porque estamos sometidos a las necesidades de la tripa. Hay ciertos mandatos de la naturaleza que ni por suerte podemos hacer. Pero el ser humano puede crear necesidades infinitas. Si dejas que las necesidades se multipliquen como te plantea la sociedad contemporánea, tendrás que gastar tiempo de tu vida para cubrir el costo de esas necesidades y no te queda tiempo para tu libertad. Porque cuando eres libre, cuando gastas tiempo de tu vida en las cosas que a ti se te ocurren, que tú decides, no que te impone la ley de la necesidad. Porque parece que ser libre que vivas ayudando toda la vida. Que si tenés 2 laburos tenés que conseguir 3. Y que sos libre, que a tu hijo no le falte nada, pero le falta a vos porque nunca tenés tiempo. Porque no te das cuenta que no pagás lo que consumís, no lo pagás con plata, lo pagás con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Y si derrochás en gastos materiales y no te alcanza esto y no te alcanza el otro, cada día estás más sometido a la ley de la necesidad. Y estás como en un círculo vicioso. No te queda tiempo para ser libre. Para hacer lo que se te cante. Sencillo. Bueno, porque hay una cosa fundamental que es el desarrollo. Pero hay otra cosa mucho más fundamental, ser feliz. Y para ser feliz, si sos joven, necesitas mucho tiempo para el amor. Y si ya no sos tan joven, porque el amor es un motor fundamental de la vida. Y si sos veterano, necesitas tiempo para dedicarle a tu estirpe, a tu gente, a tus hijos, a los que convocaste a la vida. Que no se arregla con juguete ni con plata. El cariño no se arregla. Eso es tiempo humano que se invierte y que no cae regalado del cielo. Sencillo. Entonces hay que ponerse un freno. Si toda tu vida va a ser un pagador de cuota y que el auto no te alcance, tiene que ser más grande, y la casita, y después de la casita en el balneario, y cuando quieras acordar son un viejo bicho que te pasaste toda la vida. Bueno, no estén de acuerdo conmigo. Yo les digo para provocar lo que piensan. Porque los griegos decían nada en demasía. Nadie va a ser feliz bajo una chapa de zinc. Pero no te confundas que la felicidad no se compra con guita. No la dejes escapar cuando estás al lado de tu casa, al lado de tu cama, al lado de tu esperanza. No cometas errores. En definitiva, estoy en una universidad con una muchachada que estudia. Tienen el privilegio que se han ganado de poder estudiar. Algo le tienen que devolver a la sociedad. Y recuerden que para que esto sea posible hubo generaciones y generaciones que pasaron mucha frustración, mucha limitación para que esto sea posible. Y vendrán otras. Y que como no podemos asegurar la vida, pero la tenemos que cuidar, multiplicar, nuestro deber
es tratar de no olvidar la deuda social que tenemos cuando nacemos, de lo mucho que recibimos, y algo le tenemos que dejar a los que van a venir luego de nosotros. Ella es la noria de la vida humana, de nuestra especie, y fundamentalmente el mundo universitario tiene la responsabilidad de jugar su vida a favor de que nuestro continente, nuestras masas desheredadas y olvidadas, irradiadas, de pueblos pisoteados, puedan tener una aventura mejor. Porque algo tenemos que hacer por ello. Y tienen mucho más posibilidades aquellos que cultivan la cabeza que los que les toca vivir la intemperie como han podido. Aquellos que tienen la responsabilidad y la oportunidad de pasar por una universidad deben de cargar con la responsabilidad de preocuparse hondamente que su pueblo y las generaciones que vengan superen las dificultades que tienen. Es la forma de contribuir a lo mucho que nos dieron, a lo mucho que recibimos cuando nacemos, desde aquellos que descubrieron la rueda y el fuego a los que están trabajando en la biología molecular. Es una noria de solidaridad a lo largo de las edades. Por eso les pido que piensen, muchachos, porque eso también es una enorme causa para vivir con contenido. La única diferencia que tenemos los sapiens al resto de las cosas vivas, que nacemos como los demás, con unos circuitos biológicos, pero tenemos conciencia. Hasta cierto punto podemos orientar el rumbo de nuestra vida. No es total, no podemos escapar a ciertos mandatos de la biología, pero tenemos un margen que depende de nuestra conciencia. Y en algún momento hay que hacerse esa pregunta: ¿para dónde orientamos nuestra existencia? ¿O nuestra existencia es un transcurrir que lo maneja la sociedad del mercado, independientemente de nuestra voluntad? El que se haga esta pregunta, los que se hagan esta pregunta, caminen hacia adentro. Sigo creyendo en el género humano sin poesía, porque en todas las edades surge la gente que está dispuesta a comprometerse por el progreso humano. Así es la historia. Hay uno, de la Revolución Francesa para acá inventaron un vocabulario, izquierda y derecha. No encaja con la historia humana. Ha habido dos caras de la humanidad siempre. Una cara de cambio, que busca mejora, y una cara conservadora. Las dos son funcionales a la vida de la especie. Se necesitan una y otra. Pero las dos caras tienen patología. La cara que quiere cambio, que quiere más justicia social, suele caer, confundir la realidad con los sentimientos y cae en el infantilismo. La cara conservadora cae en lo reaccionario. No es lo mismo conservador que facho, que reaccionario. Los niveles distintos han existido siempre. Ashoka en la India debió haber sido, diríamos, un rey de izquierda, o Epaminonda, o los Brahmas, o Jesús, no el Jesús Dios,
el Jesús hombre, y ha ido de las otras. Creo que va a seguir existiendo ese duelo de la civilización humana, de dos cosas que se necesitan mutuamente, y van a seguir existiendo sus respectivas patologías. Pero cambiará siempre el tono. Los jóvenes que están acá, dentro de algunos años, lo van a contemplar. Por eso les tengo que agradecer, los quiero invitar a la Feria de la Vida, los quiero invitar a vivir con causa, a cultivar esperanza, a enfrentar el pesimismo y el derrotismo. Yo sé que lo imposible cuesta un poco más. Yo sé que los humanos necesitamos sueños para marchar, utopía que le dicen, que hay que dispararle al ucronismo. Pero si no hay esperanza no hay camino, y si no hay camino no hay vida. La vida siempre es la lucha por el descubrimiento, pero tienen un refugio, si no le da el juego, si no le da la pasión, la ciencia, que es una manera formidable de ayudar a nuestros pueblos. Pero no se crean dueños de nada, son dueños de un cacho de esperanza. La ciencia tiene valor en la medida que se transforma en semilla para que se reproduzca en el acontecer de los otros humanos. Y finalmente, somos del sur, nacimos en este continente, tenemos el 30% de la tierra arable del mundo, probablemente cerca del 30% del agua dulce del mundo. Un emporio de biodiversidad. No hay en la faz de la tierra una faja de tierra del tamaño de lo que va del río Bravo a Tierra del Fuego, habitada por gente que se habla de espacio se entiende en ninguna parte del mundo. En China se habla como 40 idiomas. Otrora, cuando estuve en la vieja Unión Soviética, 217 lenguas. Europa es un mosaico de lenguas. Y sin embargo, los ingenieros que salen acá no pueden trabajar en mi país. Y los de mi país no pueden trabajar acá. Pero se van para Europa y Estados Unidos y trabajan. ¿Hasta cuándo vamos a permitir eso? ¿Hasta cuándo los latinoamericanos no nos vamos a dar cuenta que la inteligencia debe ser el capital común? Que toda América tiene que estar abierta al talento de nuestros profesionales universitarios, que no son solo argentinos, brasileños o colombianos, porque si no juntamos la inteligencia no vamos a hacer frente a los desafíos del mundo que se nos viene encima. Porque no estamos en una época con cambio, estamos en un cambio de época. Y si hasta ahora ha sido importante el capital, cada día es más importante la inteligencia. Pero hay un problema de escala. Nos dejamos robar la inteligencia. Y necesitamos la inteligencia en nuestra tierra,
en nuestros socavones, en nuestras montañas, en nuestras pampas, en nuestra selva, en nuestros ríos, en nuestras cavidades. En primer término somos americanos y tenemos que darnos cuenta que atomizados no somos nada. Y esa batalla está en las universidades. Y estuvo en la generación de la Revolución de Córdoba y fue quedando por el camino. Y decía el viejo Apra, fundamental es la democracia, pero para que sea sostenible la democracia hay que industrializarse. Pero para industrializarse, además, hay que integrarse, porque hay un problema de escala. Y sigue latente este desafío. Queridos compañeros, no somos solo argentinos o brasileños, somos latinoamericanos. Nuestra independencia política se dio en el momento que se organizaba el mercado mundial. Y cada puerto importante se transformó en capital. Y fue más importante comunicarnos con el Canal de la Mancha que entre nosotros. Y pagamos nuestra independencia política con una dependencia económica y cultural. Hasta Gardel tuvo que triunfar en París para tener un reconocimiento mundial. Porque si la cultura no llegaba a París, no existía. Y esto tenía que pasar por la City del hombre. Y esa es nuestra historia. La primera capital de Brasil fue Bahía, la segunda, ¿por qué de ahí salía el azúcar? Buenos Aires fue la capital, no fue Córdoba, como soñaban algunos. Porque el puerto era decisivo porque había que vivir para el exterior, no para adentro. Pero miren el mapa de la vieja Europa. Y salvo Londres, que es una isla, todas las capitales están en el medio. No lo van a encontrar en América Latina. ¿Por qué? Porque nuestra independencia concordó con el nacimiento del mercado mundial y hemos quedado enganchados hasta hoy. Hasta tenemos que ir a pleitear allá y poner abogados de allá y pagarles una fortuna. Tenemos una corte latinoamericana de derechos humanos, pero no tenemos una corte de esta. Bueno, usted, el mundo universitario, tiene responsabilidad en estas cosas. Nos damos una batalla por juntarnos por encima de nuestras diferencias para defendernos, estamos regalados en el mundo que viene. Yo no voy a vivir en ese mundo, pero ustedes creen que un coloso como China, o como la India que está a la vuelta de la esquina, o como esa Europa integrada, o como Estados Unidos, podemos negociar de igual a igual, atomizado. Habría que sacar la cuenta cuánto pierde el trabajador rural, porque cuando se produce el grano hay que vendérselo a Cargill y ya nos comen la tajada. Y después tenemos que utilizar bancos cuando nos pagan, que son de allá, ya nos comen la tajada. Después, los bancos que se van también son de allá, nos comen otra tajada. Y los seguros nos comen otra tajada. Y al final quedan unas chirolas para nuestros patroncitos y algunas migajas para la espionada. No. Pertenezco a un país ganadero, un pequeño país ganadero, la ganadería más vieja que mi país. Los dueños del ganado no son dueños de los frigoríficos son todos extranjeros.
qué bicho abombado somos los latinoamericanos. Tenemos que darnos cuenta, no. Tenemos que juntarnos para defendernos más. De alguna manera, tener una actitud y una escala. Y estas cosas las tienen que pensar ustedes, los muchachos. Tienen que aprender de los errores que ha cometido mi tiempo. Porque si no, hemos vivido inútilmente. Cuanto más tengamos el coraje de juntarnos, más fuerte será la posibilidad de defenderlo. Finalmente, le doy gracias en ustedes al pueblo argentino.